Bien, hermanos, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Amén, hermanos. Vamos a continuar con nuestra clase de este último domingo de mayo y estamos viendo las doctrinas y en esta ocasión vamos a ver que hasta las mejores doctrinas pueden distorsionarse. Hermanos, si les preguntaran a cada uno de ustedes, ¿el agua es buena? ¿Ustedes qué dirían? Si les preguntaran, ¿el agua es buena? Pero si nos vamos a un extremo de poner a una persona a beber continuamente agua, ¿qué pasaría? Lo que sucede cuando se pone a tomar agua a una persona es que empieza a liberar todos los minerales que el cuerpo tiene y que necesita para equilibrar precisamente que el cuerpo tenga todos esos minerales, esté hidratado. Pues aquí el ejemplo que se da es que si no está equilibrado esa parte, por muy bueno que sea, en un exceso va a ser malo. Bueno, yo de esto me di cuenta de lo del agua, cuando ahora con lo de las redes sociales, veía que había hubo un concurso para ver quién podía tomar más agua continuamente. Y bueno, la que ganó falleció. Era una mujer que por estar tomando continuamente el agua, entonces todo su cuerpo empezó a desechar todos los minerales. Entonces hubo una descompensación y pues esta mujer, pues falleció. Porque fue por un exceso, ¿no? Un exceso. Entonces, en esta clase vamos a ver que aún la mejor doctrina, si no está equilibrada, puede llevar a un exceso que puede ser erróneo, peligroso o equivocado. Bien, hermanos, pues vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que nos guíe en esta tarde. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque tú nos permites estar en esta tarde reunidos en tu nombre. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que guíe esta clase, que tú, Señor, puedas también quitar toda distracción, que podamos concentrarnos, Señor, para tomar el mensaje, Señor, que tú tienes en esta tarde a través de esta clase. Que tu Espíritu Santo sea con mis hermanos, con el entendimiento, Señor, y que podamos realmente cumplir el objetivo de esta clase. Te pedimos todo esto en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en la palabra o el prefijo que se utiliza para lo que son cosas en exceso es el hiper. Hiper nos indica que es exceso. Entonces, en esta clase vamos a ver el hipercalvinismo, el hiperpactualismo y el hiperconfesionalismo. En el hipercalvinismo vemos que la soberanía de Dios sin la responsabilidad humana nos va a llevar a terrenos equivocados. Y bueno, también, hermanos, vemos claramente también que en Efesios 1, 4 al 5, si podemos ir a Efesios capítulo 1 y leer los versículos 4 al 5, si alguien puede ayudar. Ok, aquí ¿quién está hablando? Bueno, obviamente sabemos que es inspiración de Dios, ¿verdad? Pero ¿quién está hablando? Pablo, ¿verdad? Pablo está hablando y está diciendo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, sí predestinados, pero siendo adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Después, a Calvino, obviamente el Espíritu Santo también lo lleva y lo utiliza para hacer nuevamente este recordatorio de estar predestinados, siendo hijos suyos antes de la fundación del mundo, pero también diciéndonos que vamos a ser suyos por medio de Jesucristo.
Sin embargo, nosotros podemos llegar a tener una postura que exagera esta doctrina, minimizando la responsabilidad en el llamado de nuestro arrepentimiento y de nuestra fe. En otras palabras, tomamos, hermanos, como muchas veces lo hacemos, pues lo que nos conviene, ¿verdad? Si ya nos predestinó, pues entonces desechamos la otra parte que es por medio de Jesucristo. Dice un cronista que cuando no podemos unir dos verdades, desechamos una de ellas. Y a veces nosotros como cristianos, ¿cuál desechamos? La que no nos conviene, ¿verdad? Entonces, si ya estamos predestinados, tomamos esta como nuestra, pero ¿saben qué? Hay que ir a predicar. Pues parece ser que estas dos verdades no las podemos unir. Entonces desechamos el ir a evangelizar o pensamos por qué ir a evangelizar y mejor nos quedamos que estamos predestinados. En este punto de irnos al extremo de la soberanía de Dios, ahora negamos muchas veces el mandato bíblico a predicar el evangelio. Pero leamos Romanos 10, 14 y 15. Si alguien me puede ayudar también, por favor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Nuevamente, ¿quién nos está hablando aquí? Pablo, ¿verdad? Donde nos dice que hay que darlo a conocer, dar a conocer, ¿y dar a conocer a quién? A Jesucristo, para cumplir con esa parte de la predestinación de ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es en este extremo en el que contradecimos el mandato de Cristo de hacer discípulos de las naciones, como lo leemos en Mateo 28, 19 y 20. Y es el pretexto perfecto para evadir nuestra responsabilidad de evangelizar. Este exceso nos puede llevar a contradecir estas dos verdades reveladas en las Escrituras. Así que, hermanos, el equilibrio es: somos adoptados hijos suyos, pero por medio de Jesucristo, en fe y arrepentimiento, y tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Ya nos comentaba nuestro hermano René hace 8 días, ¿no? Poner la fe en el destino, en el objetivo claro que es Cristo, ¿no? En este punto del hipercalvinismo, hermanos, ¿alguna duda, comentario, algo que quieran complementar? Igual al final tendremos oportunidad de hacer algún comentario adicional. Pasemos a el hiperpactualismo. Ahora la pertenencia pactual sin la fe personal. Como hemos estado viendo, hermanos, en estas clases, hemos visto la doctrina del pacto, es como Dios se ha relacionado con su pueblo a través del pacto de gracia. Básicamente, que Dios promete ser Dios de sus hijos y de su descendencia. ¿De qué manera podemos llevar a un extremo peligroso esta promesa? Dando un valor excesivo nuevamente a nuestra conveniencia, a esta membresía, pensando que es en automático, que nosotros debemos de saber el cómo y reconociendo a nuestro Salvador. Veamos que como el hiperpactualismo se relaciona con los dos sacramentos, vamos a ver ahorita cómo en el bautismo y la Santa Cena se relaciona este hiperpactualismo. El hiperpactualismo nos lleva a la paidocomunión. ¿Qué es la paidocomunión? La participación de los niños en la Santa Cena. Veamos a la participación del bautismo en los niños, que es paidobautismo. Ciertamente, hermanos, nosotros como presbiterianos bautizamos a nuestros hijos siguiendo la dinámica que se hacía con la circuncisión.
para incluirlos en el pacto. ¿Cómo se hacía? A una edad muy temprana, ¿no? Entonces nosotros seguimos esa misma dinámica. Ahora, si la participación de los niños en la Santa Cena, ¿cómo lo veríamos? Bueno, si se incluye en el sacramento del bautismo, ¿por qué no los incluimos en el sacramento de la Santa Cena? ¿Por qué no se da en automático? Si bien el pacto de gracia incluye a los hijos de los creyentes, la participación en la mesa del Señor requiere discernimiento. Leamos Corintios 11, 28 y 29. Si alguien me puede ayudar también, por favor. Corintios 11, 28 y 29. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así es. Entonces debemos de discernir, debemos de comprender lo que estamos haciendo, ¿verdad? En la cena del Señor. En este sentido, ¿qué se hacía en el pueblo de Israel? Los hijos pequeños no podían haber participado de la Pascua, ya que los niños pequeños no podían haber comido siendo bebés carne, o hierbas amargas, o el vino y el pan siendo bebés. La diferencia, hermanos, está en la instrucción, la enseñanza y capacitación de los padres a los hijos. En el bautismo o circuncisión del pasado no se realizaba, y en la Pascua sí se realizaba la instrucción a los hijos, que era una experiencia didáctica. Entonces aquí, hermanos, si bautizamos a nuestros pequeños, ¿deberíamos en automático hacerles partícipes de la Santa Cena? En la similitud con la celebración de la Pascua y para evitar el hiperpactualismo, ¿qué debemos hacer si hacemos la similitud? Exactamente, hermanos, enseñarle a nuestros hijos a discernir lo que es este sacramento y lo que representa. ¿Y de quién es la responsabilidad? De todos nosotros. Vamos a leer lo que dice nuestro libro de gobierno. Hermano Gregorio. Apartado de la administración de la Santa Cena. Artículo 112. A los niños bautizados, hijos de por lo menos un padre creyente y miembro de la Iglesia, por ser hijos del pacto, antes de haber realizado su profesión de fe, se les debe administrar este sacramento cuando se les haya instruido previamente en forma suficiente acerca del significado de este sacramento por los padres, la Iglesia y con la anuencia del H. Consistorio. Entonces, aquí, ¿cómo la Iglesia Nacional Presbiteriana evita que ese hiperpactualismo pase del bautismo a la Santa Cena? Precisamente como también el antiguo pueblo de Israel lo hacía, ¿no? Siendo los padres, siendo el consistorio, siendo la Iglesia el que educa a esos niños desde pequeños. Entonces diríamos, ¿cuándo realmente podríamos dar la Santa Cena a los niños? Cuando ellos realmente disciernan. Entonces, sí hay una responsabilidad, sí se podría dar la Santa Cena a los niños, pero necesitan discernir. Se necesita trabajar como padres, como iglesia, como consistorio. Por lo que la Iglesia Nacional Presbiteriana no promueve el hiperpactualismo en la Santa Cena, al no admitir en automático que los niños bautizados participen en la Santa Cena. ¿Sí, hermanos? ¿Está claro? Si hay alguna duda, comentario, pueden realizarlo en cualquier momento. El tercer hiper que vamos a ver es el hiperconfesionalismo. La confesión por encima de las Escrituras. Nuestra Iglesia Reformada tiene en sus saberes guías, yo le llamaría guías rápidas para un entendimiento rápido y eficaz,
que permite a los que se inician en el conocimiento de la palabra de Dios una enseñanza sistematizada de la palabra de Dios. Algunas de estas guías rápidas son la Confesión de Westminster y el Catecismo de Heidelberg. Y traigo la Confesión de Fe de Westminster. Pero ¿cuándo ocurre el hiperconfesionalismo? Cuando estas confesiones se ponen por encima de las Escrituras. Sí son útiles y fieles interpretaciones de la palabra de Dios. De hecho, se invirtieron 5 años en reunidos personas con mucha experiencia, con mucho conocimiento, para poder promulgar estas confesiones de fe. Pero si se llevan al exceso de ahora ponerlas por encima de las Escrituras, es cuando caemos en el hiperconfesionalismo. Yo para eso siempre he puesto como analogía los manuales de los automóviles o los manuales de las televisiones, ¿no? Si hiciéramos un manual de las televisiones ahora que son inteligentes, salen unos librotes, pero ¿qué hacemos mejor? Siempre viene acompañados de una guía rápida, una versión más corta. ¿Pero qué nos da esa versión más corta? Cómo se apaga, cómo se prende, volumen arriba, volumen abajo, y podría ser todo. Pero cuando uno realmente necesita sacar todo lo que nos puede dar esa Smart TV, veríamos que en su manual tiene todo lo que podríamos tener de esa pantalla, por la cual ya pagamos también un precio, ¿no? Pero inicialmente, ¿qué hacemos? Pues vámonos sobre lo sencillo, ¿no? Ahorita lo que ya quiero es ver la televisión, prender, apagar, y con suerte el temporizador, ¿no? Para cuando me quede dormido, 60 minutos y a ver cómo le hago, ¿no? Entonces, la Confesión de Fe de Westminster, promulgada en el año 1643, es el resumen más completo y exacto de la fe presbiteriana. Consta de 33 capítulos. El Catecismo de Heidelberg, la ciudad que ahora actualmente conocemos como Alemania, fue promulgado en 1563 y consta de 129 puntos a manera de preguntas, ordenadas en su momento para poder ser dirigidas un día por 52 domingos, o sea, para todo un año está realizado ese Catecismo de Heidelberg. Y bueno, hermanos, cuando una confesión se considera por encima de la Biblia, precisamente se corre el riesgo de sustituir la palabra viva de Dios por un documento humano, por muy fiel que éste sea. Ahora leamos, hermanos, 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Así es, entonces la Escritura de Dios, inspirada por Dios. Por eso, hermanos, la misma Confesión de Westminster nos dice en su capítulo 1, en la sección 10, que cualquier controversia deberá ser decidida por el Espíritu Santo hablando en las Escrituras. Textualmente dice: el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ninguno otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Entonces, aún esta confesión de fe, también ella dice, y obviamente reconoce, ¿verdad?, que lo máximo son las Escrituras. En conclusión, hermanos, el hipercalvinismo, el hiperpactualismo, el hiperconfesionalismo nos muestran claramente cómo las doctrinas bíblicamente fundadas pueden llegar a errores graves en sus extremos
si no se equilibran en la palabra de Dios. Así que, hermanos, mantengamos nuestra fe puesta en Cristo y en la totalidad palabra de Dios, centrada en Cristo, ya que los extremos tampoco son buenos. Ahora sí, nuevamente, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, algo que podamos extender. Considero, hermanos, que lo que sí tendríamos que tener cuidado es en no minimizar la importancia de las doctrinas fundamentales que ciertamente en esta clase se manifiestan que pueden llegar a ser excesivas. Definitivamente no podemos echar la soberanía de Dios, no podemos excusarnos en ella definitivamente para no confiar en que solo Jesucristo el hombre encuentra la salvación y que el Evangelio es parte de la disciplina a la cual la Iglesia es llamada. Pero la soberanía de Dios sigue siendo la doctrina fundamental no solo de nuestra Iglesia reformada, sino de la Biblia misma. La Biblia misma declara la soberanía de Dios en todo momento. En cuanto a la comunión, tiene su proceso. Si bien la Iglesia Nacional no la promueve como tal, tampoco la prohíbe. Nuestros libros están abiertos totalmente a que haya comunión en la Iglesia Nacional, en cualquier iglesia de la Iglesia Nacional Presbiteriana, pero con un propósito muy bien definido. Y el propósito y la forma en que esto llega a suceder, pues número uno es que el pastor tiene que estar de acuerdo, porque a fin de cuentas quien comparte o imparte la comunión en la iglesia es el pastor, y ningún pastor puede ser obligado a hacer algo, mucho menos un sacramento al cual en conciencia no esté convencido. Entonces, podrá haber padres o madres de familia que digan: yo quiero que mis hijos reciban la comunión. Bueno, tendría que estar de acuerdo el pastor en principio. Tendría que haber un acuerdo de consistorio de que en esa iglesia se acepte la comunión. Y en tercer lugar, aunque no menos importante, que los padres de familia, así como tomaron la responsabilidad de traer a sus hijos a bautizo, hayan tomado la responsabilidad de darles esa educación, ese discernimiento del cual hablamos a los hijos para que entiendan qué es lo que están haciendo cuando participan de la mesa del Señor. Entonces, hay pocas iglesias, sí hay
Sí, es correcto. ¿Cuándo surgen? Precisamente yo identifico que surgen cuando realmente hay crisis, había crisis, entonces dices, oigan, estamos pensando de esta manera, se está pensando por allá de diferente manera, se está pensando de diferente manera por aquí, se reúnen realmente los que tienen autoridad en cuanto a conocimiento, oran al Espíritu Santo para ser guiados, y es precisamente cuando surgen las confesiones, que diríamos, si le hiciéramos caso desde el inicio a la Biblia y a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en amados los unos a los otros, pues igual no hubiera habido necesidad de nada adicional, ¿verdad? Pero también nosotros caemos en que empiezan, no, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Jesús. No, espérense, a ver, vamos a ponernos de acuerdo y es cuando surgen. Pero si nos vamos a lo elemental, no hubieran sido necesarias, ¿verdad? Hubiéramos seguido con la palabra de Dios, pero somos realmente nosotros quienes vamos a esa parte y buscamos de alguna manera, o se busca más bien que de alguna manera pueda haber el que haya un criterio un poco más, quiero decir, que no sea tan diversificado, ¿no? Y por eso se hacen las confesiones y quedan ahí para que puedan ser estudiadas. Sobre la paidocomunión, sí, como iglesia, al ser diferentes, todos los que participamos, sí podemos caer en ese tema de que, ¿por qué, si yo considero que mi hijo sí está discerniendo, ¿por qué no se la pueden dar? Y si decide el consistorio y el pastor decir, bueno, sí, veo que su hijo de, por decir, 9 años, sí está discerniendo, pero los hermanos que tienen sus hijos de 10, 11 años, dicen, pero ¿por qué él sí y el mío no? Si yo también veo que mi hijo sí sabe de qué se trata, ¿no? Entonces, es por eso que también creo, pastor, que muchos van mejor, ¿saben qué? Sobre la confesión de fe de los niños o de los adolescentes para tener un punto ya de referencia. Porque si no estaríamos cayendo en el que, no, pues yo digo que mi hijo sí discierne. Entonces, denle la comunión. Y el otro va a decir, pero ¿por qué entonces a mi hijo no? Si él tiene 9 años y el mío ya tiene 12 años y ya también puede discernir. Entonces sí tendría que estar mucho bueno, vamos a identificar, vamos a revisar como consistorio, vamos a hablar con los padres, vamos a ver con las maestras cómo ha participado el hijo en las clases, etcétera, etcétera, y mejor se hace como lo hacemos nosotros cuando hace su profesión de fe para tener un punto de referencia y que ha sido examinado por el consistorio. Pero es realmente también porque pues pensamos diferentes al final, ¿no? Somos diversificados. Sí. Fuego comemos para nosotros mismos, ¿no? Fuego comemos para nosotros mismos. Sin discernir. Okay. Y participan, y a veces hay gente que lo ve así, pero los niños sí participan, bueno, así se ha dado, ¿no? Pero hay que hablar con ellos y oír que sí están educados. Sí, sí. Ahí es el compromiso está en él. Sí. Exactamente. Sí, adelante, hermano.
Ok, sí, sí, es correcto, ¿verdad? También nosotros como iglesia debemos tener presente eso con nuestros adolescentes, porque sí, es correcto, ya hay varios que ya tienen 14, 15, y bueno, ver qué está pasando, porque no identifican que pueden discernir, ¿verdad? Para tomarla. Así es. Algunos tal vez le tenemos temor a la examinación, a los exámenes, ¿no? Así como que, ay, nos van a hacer examen, pues de alguna manera, sí, sí es correcto, pero también creo que después de los años que tienen asistiendo, escuchando, aprendiendo, es suficiente para así discernir, ¿verdad?, lo que implica la Santa Cena. Bien, hermanos, ¿algún comentario adicional? Bueno, hermanos, pues vamos a orar para cerrar esta escuela dominical. Señor, te pedimos que tú seas, Padre Celestial, el que nos guíe en nuestro diario caminar. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que guíe nuestros pensamientos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe en todo momento. Porque sabemos, Señor, que tenemos tu palabra, Señor. Que podamos leer y aprender cada día más, Señor. Que podamos tener esa sabiduría, Señor, que solamente puede venir de lo alto, para poder, Señor, equilibrar toda la verdad que hay en nuestras Biblias. Que seamos también sabios nosotros mismos, Señor. Porque sabemos, Padre Celestial, que al final debemos de reconocer que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo y que hemos de amarnos los unos a los otros. Y que así como nosotros hemos conocido, Señor, quién eres tú, quién ha sido tu Hijo que has dado por nuestra salvación, también podamos llevar ese evangelio, Señor, a todas las personas que están en nuestro alrededor, que tenemos a nuestro alcance, en nuestro lugar de trabajo, en nuestros vecinos, en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, Señor. Que podamos ser testimonios fieles, Señor, de que a ti es la honra y la gloria y de que nuestro único y suficiente Salvador es tu Hijo Jesucristo. Bien, Señor, todo esto te lo pedimos en ese mismo nombre, para honra y gloria tuya. Amén.